Hola, bueno, estoy en otra edición de Opinión de un Laico, con la ayuda de Dios. Hoy estoy a 28 de septiembre del año 2015 y esta opinión de un laico la quería dirigir básicamente a lo que fue la reciente visita del Papa Francisco a dos países totalmente opuestos desde el punto de vista del sistema político, desde el punto de vista de ideología, desde el punto de vista de población, de poderío, de potencia, de desarrollo. Esos países fueron Cuba inicialmente y Estados Unidos inmediatamente después de salir de Cuba. Y Estados Unidos a la vez se convirtió en una de las visitas apostólicas papales más largas. Si la mente no me falla, fueron 6 días que el Papa estuvo aquí, donde entre otros temas fue a cumplir con el ya programado octavo encuentro mundial de la familia que se realizó en la ciudad de Filadelfia y que ya se anunció que en el 2018 va a ser en la ciudad de Dublín, en Irlanda. Y dentro del itinerario papal hubo unos puntos importantes. Habló ante el Congreso de los Estados Unidos, siendo el primer papa en hacerlo. Habló ante la Organización de las Naciones Unidas, la ONU. Se reunió ciertamente con el presidente Obama a su llegada. Y aparte de eso, bueno, tuvo muchos puntos o encuentros pastorales con los obispos de Estados Unidos. Básicamente visitó 3 ciudades que fueron Washington, Nueva York y Filadelfia, donde cerró su visita pastoral. Para esta breve opinión de un laico, yo quiero enfocarme en 3 aspectos. Básicamente es la salida, la misión y el fruto. La salida, la misión y el fruto de esta, que pudiéramos llamar balance de la visita papal a estos países. Básicamente la motivación que me ha hecho, que me ha llevado a hacer este video, es porque en las redes sociales, en particular en Facebook, no he dejado de ver comentarios yo siempre hablo de los dos lados equivocados. Y ojo, probablemente yo me encuentre en alguno de esos también. No es que quien está hablando tenga el equilibrio perfecto de la verdad, sino que está al lado muy ortodoxo de la fe, de ese lado que se molesta porque de repente, como en la parábola del hijo pródigo, el hermano mayor se molesta cuando el padre es misericordioso con el que fue un sinvergüenza y despilfarró todo el dinero. O el otro lado, que es el lado de estos que llaman modernos, muy relativista o católicos light, que lo que quieren y cada palabra, cada frase que dice el Papa la quieren transformar en un cambio doctrinal o de la moral católica en torno a la homosexualidad, al aborto, a la eutanasia, a la comunión de los divorciados vueltos a casar, que son los puntos que en este momento están más en boga en este tiempo que estoy haciendo este video. Lo primero, bueno, de esos 3 aspectos que hablé en la salida, porque el Papa Francisco siempre ha hablado de que la iglesia tiene que salir, la iglesia tiene que ser peregrina, la iglesia tiene que ir a evangelizar. Y me conseguí algunas opiniones, por ejemplo, personas que comparaban el discurso del Papa Juan Pablo II, San Juan Pablo II, cuando habló ante la ONU, y cómo el Papa Francisco en el discurso ante la ONU y ante el Congreso de los Estados Unidos no había pronunciado nunca la palabra Jesús, no había hecho una invitación a la conversión, al cristianismo, y criticaba de que esto era una postura muy superficial, muy poco profunda. De hecho, hay unos periodistas que le hacen la pregunta al Papa, de que se ha comentado inclusive que él es el antipapa, o inclusive un diario cuyo nombre ahorita no recuerdo, que publicó que es Francisco católico. O sea, una pregunta bastante ofensiva si lo vemos desde el punto de vista de nuestra fe. Ese era el aspecto. Entonces, cuando el Papa sale, cuando el Papa hace la salida para esta visita apostólica, no podemos olvidar primero que el Papa representa o es el jefe de un Estado, que es el Estado Vaticano, y que las naciones que hacen vínculo con Francisco, o con el Vaticano, mejor dicho, hacen vínculo principalmente desde el punto de vista político. Eso no quiere decir que lo que ha hecho el Papa haya estado bien o mal. No soy yo quien para juzgar al Papa Francisco, mucho menos pensar yo en atreverme a hacer semejante salto intelectual. Pero sí es importante que comprendamos
que cada palabra que se dice en estos tiempos, que lo dice en este caso el Papa, su posición en torno a diferentes posturas que por ejemplo tienen países como el Medio Oriente o el mismo Estados Unidos, no solamente influyen en el Vaticano, sino que tienen una influencia directa, muy directa, sobre los miles de millones de cristianos que hay en todo el mundo, alojados en diferentes países y que hacen misiones apostólicas. Cuando el Papa Pío XII se enfrentó con el tema de los nazis, por ejemplo, mucha gente criticaba que Pío XII no se había enfrentado a Hitler, no lo había condenado públicamente. Sin embargo, la responsabilidad de Pío XII albergaba de que si él hacía algo así, probablemente no solamente iba a exponer a quién sabe qué tipo de torturas y persecuciones a los cristianos que estuviesen en Alemania o todos estos países europeos conquistados por los nazis, sino que también era una afrenta directa contra los procesos de paz que se estaban tratando de llevar a cabo en ese momento y que todos sabemos que prácticamente desencadenó en la Segunda Guerra Mundial por la posición extremista y alocada, por los fundamentalistas de los nazis en torno a ellos querer conquistar todo el planeta, una visión casi que napoleónica que tenía Hitler de creerse la raza superior. Pero hay un punto a favor que muy poca gente analiza en torno a la presencia del Papa en el Congreso y en la ONU, en el Congreso de los Estados Unidos, inclusive en Cuba, donde mucha gente también espera que el Papa vaya ahí y le diga a Fidel Castro tú eres un pecador y a Raúl Castro tú eres un homicida, como un dictador. Y el Papa no va a hacer eso, porque como bien dice Jesucristo cuando lo criticaban porque comía con publicanos, con prostitutas y con pecadores, Jesucristo dijo: yo no vine al mundo a buscar a los sanos sino a los enfermos. Y el ejercicio de la evangelización, aun cuando seas el Papa, tiene dos elementos fundamentales, que es evangelizar desde tu oración personal, que necesariamente nunca va a ser pública. O sea, nosotros no sabemos lo que el Papa, delante de estas figuras políticas tan emblemáticas y a la vez tan oscuras del siglo XX y parte de lo que va del siglo XXI, lo que el Papa ora o intercede por ellos. Pero aparte de eso es la búsqueda de la conversión. Y algo que trae el Papa, que lleva el Papa a cada lugar donde va, a cada balcón que se asoma, es que su sola figura, su sola presencia ya habla de Cristo. Cuando se para el Papa a hablar en la ONU o en el Congreso de los Estados Unidos o en Cuba ante Raúl Castro y Fidel Castro, su figura ya es una representación viva, real, del cristianismo. Es la apertura que se le hace a un cristiano, a un jefe de Estado, que representa a la religión, a una de las religiones más importantes del planeta, pero a la vez la única religión que cuenta con una autoridad única, que es la religión católica, y que sus decisiones e influencias tienen un impacto directo en millones de cristianos católicos, en las pastorales, en las parroquias, en las iglesias. Entonces, si bien es cierto, el Papa, quizás en esta oportunidad, yo no lo considero así, pero quizás en esta oportunidad, el Papa no fue directamente un pastor en la ONU o en el Congreso, sí fue un hombre que, representando a Cristo, denunció muchas verdades importantes, por ejemplo, el respeto a la vida, la abolición de la pena de muerte, el tema del respeto, bueno, reitero y discúlpenme la redundancia, el respeto a la vida en todas sus etapas, eso va desde la concepción hasta la ancianidad por muerte natural, abogar por la familia, el matrimonio, hombre y mujer, eso lo reiteró muchísimo. Porque otro elemento que tampoco podemos ser tan ingenuos es que nosotros no podemos pensar que el Papa está en Estados Unidos y los congresistas de Estados Unidos o los que son de la ONU solamente vieron al Papa allí, en ese escenario, en ese hemiciclo, pero después de ahí no siguieron más su presencia. Pero no, el Papa cuando habló después a los obispos y fue transmitido por las televisoras que lo hayan hecho, o cuando el Papa se dirigió a la cárcel en Filadelfia y estuvo con los presos, o cuando el Papa estuvo en el Encuentro Mundial de la Familia y dio su homilía, ahí también hubo escucha de políticos, porque los políticos, sobre todo los políticos en este caso norteamericanos que tienen tan cerca sus elecciones, pues hacen un seguimiento muy minucioso de las palabras del Papa.
porque saben que en Estados Unidos hay también una fuerte presencia de católicos en el mundo. Eso es entonces en cuanto a la salida. En cuanto a la misión es principalmente misionar, es decir, llevar el Evangelio. Pero algo que me parece muy importante recalcar, y yo creo que yo he cometido mucho ese error, que nosotros no podemos llevar el Evangelio a todas partes con las mismas técnicas y con los mismos discursos. O sea, yo no me puedo parar a todo el mundo y decirle, tú eres un pecador, conviértete, tú eres un pecador, conviértete, tú eres un pecador, conviértete, porque la gente sencillamente, y más en estos tiempos relativistas, donde nadie quiere aceptar una verdad como única, donde Jesucristo es visto como una opción más de religión y de ideología, de creencia. Entonces, si tú te pones a hacer un discurso así tan frontal, que tú eres un pecador, lo primero que te van a decir la gente es que quién eres tú para decirme que yo soy un pecador, si tú eres tan pecador como yo. Pero lo otro importante es que la gente se queda con la esencia del mensaje, con lo básico del mensaje, que es el amor, la reconciliación, que el Papa ha hablado mucho de eso, el perdón, el no juzgar. Y eso forma parte de los pisos de una misión apostólica. Una misión apostólica no puede salir con unas ametralladoras a matar pecadores. Una misión apostólica no puede salir con un dedo a señalar personas. La misión apostólica es una invitación a conocer a Cristo, a conocer su mensaje, que es el Evangelio, y a la vez ver en el testimonio de cada persona cómo se vive ese Evangelio y esa fe. Y es algo que es muy bonito, porque en el Papa Francisco, cuando él decía, bueno, recen por mí, y si no eres creyente, por lo menos deséame cosas bonitas, no cosas buenas. Cuando el Papa Francisco se expresa así, es difícil conseguir personas que hablen mal del Papa Francisco. Aun cuando el Papa Francisco, si usted analiza en objetividad lo que ha sido el apostolado del Papa Francisco, su misión papal, desde que fue nombrado Papa, en el año 2013, el Papa Francisco no ha cambiado una coma de la doctrina ni de los dogmas de la Iglesia, los dogmas mucho menos, porque los dogmas no se pueden cambiar, pero la doctrina no ha cambiado nada, porque inclusive el tema de la nulidad matrimonial, que es discutible, tampoco ha cambiado nada. Lo que hizo fue hablar de una celeridad de casos, no en ningún momento habló de que la Iglesia va a divorciar, porque la Iglesia no va a divorciar, ni mucho menos. Entonces el Papa no ha cambiado eso, pero se ha hecho más digerible para muchas personas que tienen posiciones radicales en contra de la Iglesia. Y eso hace que quien viene con una espada o con un escudo a enfrentarse a la Iglesia, se consigue al Papa Francisco y tiene que bajar esas armas, porque el Papa Francisco no viene con esas armas a hablar, a dialogar, a tener un encuentro con los diferentes credos, con los diferentes modos de pensar. Y se lo está diciendo una persona que ha sido muy radical en el pensamiento cristiano, porque lo reconozco, lo he sido. Y finalmente, los frutos de la evangelización. Aquí creo que es la esencia del por qué hice este video. ¿Quiénes somos tú y yo para hacer un balance? Y cuestiono mi mismo título de este video. Pero ¿quiénes somos tú y yo para hacer un balance, un análisis de la visita del Papa? Sencillamente tenemos que darle gracias a Dios de que el Papa pudo cumplir con su misión apostólica. Y los frutos de esa misión solamente los conoce el Espíritu Santo, los conoce Dios. Lo que introduce la presencia del Papa Francisco en cada individuo que lo ve, que lo escucha, que lo siente pasar, que le logra tocar la túnica, como a Jesucristo, cuando le tocaba la túnica, la gente quedaba sanada. Nosotros, aunque por ejemplo, veámonos con el mismo ejemplo de Jesucristo. Jesucristo viene al mundo y se anuncia como el Mesías, tiempo después, se anuncia como el Mesías, el Salvador, y muere en una cruz. Eso es absurdo. Jesucristo nunca se enfrentó frontalmente contra los romanos. Jesucristo no habló de política. Jesucristo no hablaba de la opresión romana. Jesucristo hablaba de la opresión del pecado. Jesucristo hablaba de un reino que no era como el reino del rey David. Hablaba de un reino celestial, el reino de los cielos, que él era rey. Hablaba de salvación, de vida eterna. Jesucristo no se enfrentó a los romanos. Convivió con las normas inclusive romanas, pagó el impuesto, respetaba las cosas del César. Si había un censo, en el caso de la familia, la Sagrada Familia de Nazaret, pues hubo un censo y todos se trasladaron para cumplir con la norma del censo. Y sin embargo, ¿qué quedó del Imperio Romano? Nada. El Imperio Romano cayó en la peor de las miserias, abatido por los bárbaros. Pero el cristianismo prevaleció. Y prevaleció porque hubo una misión apostólica de unos hombres y unas mujeres que en su tiempo se dedicaron a anunciar a Cristo. Eran tiempos distintos, porque en ese momento era dar a conocer a un Dios que la gente no conocía. En este caso no es lo mismo.
porque en este caso nosotros no podemos comparar la misión apostólica de Pedro y Pablo con la misión apostólica que hoy enfrenta el Papa Francisco o el papado en la Iglesia Católica, porque nuestra Iglesia es reconocida, nuestra fe es conocida, aunque hay rincones del mundo que no conozcan a Jesucristo, sobre todo el ala musulmán, donde está inclusive prohibido en algunos países hablar, sacar una Biblia o hablar de Cristo, pero el mundo desarrollado y globalizado conoce de Cristo gracias a la televisión, a las redes de comunicación, a lo que tú y yo aportamos en las redes sociales, y adicionalmente a eso, a la figura del Papa. Entonces, cuando el Papa va a hablar a los poderosos del mundo, él no va a anunciarles a un Cristo que ya conocen, él va a anunciarles verdades del Evangelio que el mundo está dejando de seguir por quererse hacer un mundo relativizado, por querernos nosotros crear los dueños de la verdad, y entonces imponemos aborto, imponemos normas antimorales, antinaturales, y el Papa sencillamente va a recordar primero que Dios existe, segundo que él es el representante de Cristo en la tierra y por lo tanto el representante de Dios en la tierra. La máxima autoridad que tiene Dios en la tierra dentro del catolicismo es el Papa, el magisterio, los cardenales, los obispos. Entonces los frutos de este viaje apostólico y de los que vendrán y de los que ya han ocurrido, nosotros sencillamente estamos llamados a acompañarlos desde la oración, como siempre digo. No caminemos ni adelante ni atrás de la iglesia, caminemos con la iglesia. Seamos agradecidos, oremos por el Santo Padre, oremos por el próximo sínodo de la familia que va a ser dentro de una semana, que creo que el domingo 4 de octubre inicia la misa que va a hacer apertura a los padres sinodales con el tema del sínodo de la familia. Hay posturas bien radicales de cardenales, bien contrarias a la doctrina, y por eso hay que orar. Pero no seamos duros con Francisco, porque el Papa Francisco, inclusive si nosotros vemos su discurso, qué sabiduría hay en cuánta sencillez. Qué sabiduría tiene el Papa Francisco, hay en el Papa Francisco, dada por el Espíritu Santo, con tanta sencillez y humildad. Así que bueno, eso es lo que quería yo decir, que el balance de esta visita papal es el balance de Dios. Y nosotros no somos quienes para pedir cuentas ni analizarlo, sino sencillamente para acompañarlo y ser fieles en obediencia a la Iglesia Católica y a su doctrina. Que Dios nos bendiga y nos vemos en la oración.